Muy buenos días, Latinoamérica. Muy buenas tardes, Europa. Las 10 de la mañana en la ciudad de Lima, las 12 del día en Chile y Argentina y las 4 de la tarde en Europa. El día de hoy les tengo un en vivo sumamente especial, la verdad, muy, pero muy interesante. Durante varios en vivo me he abocado en el tema de la logística, y en particular la logística para la última milla, pero el día de hoy quiero tratar un tema que me parece muy importante y cuál es ese rol, ese papel que juega el asesor inmobiliario para la logística de última milla. El día de hoy vamos a hablar un poco de temas que quizás muy poco lo tratan y quiero hablarle del rol del real estate en el e-commerce. Es claro que estamos frente a muchos retos, ¿no? Y cómo vamos a tener que adaptar esta logística de última milla al área urbana y no al revés, como muchos piensan, cómo adaptamos el área urbana a la logística. Pero tenemos que tener en cuenta mucho de estos elementos y estos elementos, dentro de estos elementos está la labor que debe desempeñar o la labor que desempeña el especialista en real estate. El día de hoy, como le comentaba, tengo un invitado sumamente especial. Él es Daniel Ortiz. Él es asesor inmobiliario con una amplia experiencia y hoy abocado en el tema de la infraestructura física, logística para la última milla y también relacionado en el tema de los fondos de inversión. Pues sin más preámbulo, quiero presentarles el día de hoy a mi invitado, Daniel. Muy buenos días. Hola José Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que están siguiéndonos. De verdad que muy agradecido por tu invitación. Es mi primera vez realmente, un poco ahí para poder entrar en la onda de estos en vivos que ahora ayudan y realmente complementan mucho lo que cada uno hacemos en nuestro día a día, en nuestra especialidad, en nuestro trabajo, ¿no? Así que nada, aquí contigo y conversemos de este tema que es muy importante ahora. Este tema está ahorita, digamos, en toda la latitud, en todo el mundo. El tema del e-commerce es una, el negocio viene a una vorágine terrible, así es que hay que ver cómo se atiende, cómo funciona, quiénes son los actores que están allí y qué es lo que nosotros podemos aportar realmente dentro de, de lo que está sucediendo, ¿no? En la velocidad de la tecnología, justamente. Ahora, primero saludar a los que ya están conectados. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días de aquí de Lima. Ana María, muchísimas gracias por conectarte. Pero ya entrando en el tema de fondo y lo que hoy nos convoca tanto a ti como a mí, ¿qué tanto ha cambiado ese papel del asesor inmobiliario con respecto a lo que antiguamente veíamos este asesor inmobiliario dedicado al tema de la infraestructura física, pero para una logística tradicional o una logística centrada en un sector B2B? Hoy, ¿cómo ese asesor inmobiliario ha tenido que capacitarse? ¿Qué tanto crees tú que has tenido que involucrarte en este tema para poder tener el conocimiento suficiente para poder ofrecer algún tipo de producto? Bueno, realmente, de hecho, el agente inmobiliario en los últimos años viene desarrollándose con mejor performance. Sin embargo, en el tema, en el ámbito comercial, porque la gran mayoría se dedica en el ámbito residencial, en el tema comercial requiere de mucha especialización, requiere manejo de información, no solamente del cliente vendedor o el que alquila un local, sino también del que requiere esta infraestructura, ¿no? Hay que conocer bien en detalle cuál es el requerimiento que tiene el cliente que busca un local, que quiere comprar o alquilar para desarrollar un tipo de servicio, pero también hay que conocer bien las locaciones, cuáles son las permisibilidades que se requiere tener, digamos, el espacio físico que pueda quepar en la demanda que hay en el mercado, ¿no? Anteriormente solo se alquila local, se vende terreno y tiene tal y tal característica y el comprador o el inquilino hacía todo el yarne para poder identificar si le era útil o no esta infraestructura. Ahora el asesor inmobiliario o el agente inmobiliario especializado en el real estate comercial debe adelantarse a eso. Tiene que tener el suficiente conocimiento y los indicadores técnicos de una locación para poder calzar en el cliente y ahí se reducen los tiempos, se es más eficiente y mucho más efectivo en colocar un inmueble. Y esto traduce a la confianza de los propietarios, ¿no?
finalmente la confianza se genera o se multiplica con el locatario que toma esta infraestructura, ¿no? Por ahí va el tema y hay que trabajar mucho en el conocimiento, ¿no? Ahora bien, justo de eso que conversábamos, cómo es que este escenario se comienza a modificar y qué tanto de conocimiento tienes que tener del consumidor, del espacio? Yo conversaba hace un tiempo atrás con compañías especializadas en el tema de real estate para la logística de última milla y veía la cantidad de tecnología que utilizaban, inclusive pagaban satélite para conexión por satélite, para de alguna manera tener, ya no el tema de una tienda física que tenía que mapear el tema de tránsito vehicular, el tema de tránsito peatonal, etcétera, sino ya tenía que mapear el tema del entorno, ¿no? Ese entorno, cuál era, qué tanta población había en ese entorno, qué tanta demanda había en ese entorno, la demanda de qué tipo de productos se tiene de mundo en ese entorno, la frecuencia de compra, el tipo de producto, porque de alguna manera en lo que hablamos, en lo que hablo yo mucho de estos en vivos, en tema de la logística de última milla, veo, o sea, que tenemos que lograr de alguna manera alinear oferta con demanda, pero claro, la infraestructura física, esta cadena de distribución de la que hablábamos muchas veces tú y yo, veíamos como estos grandes centros de distribución hasta el día de hoy, que no me parece que sea, ahí voy a pedir tu opinión, no me parece que sea una operación eficiente, hacer una operación de logística de última milla desde un gran centro de distribución a 30, 40, 50 kilómetros del consumidor final. Pero ahí entraba en la pregunta y me lleno de frente en la pregunta, ¿cómo crees que la ciudad de Lima ha modificado el tema de la infraestructura física para la logística de última milla? ¿Y qué es lo que crees tú que faltaría hacer? Bueno, en realidad, no solamente la ciudad de Lima, ¿no? En realidad en las principales ciudades del país, ahora que el e-commerce está creciendo a velocidad de un Ferrari realmente, está dejando atrás a muchas industrias, la ciudad de por sí no ofrece esa infraestructura, ¿no? Es muy poca la infraestructura física que calce con esta demanda de los e-commerce sobre todo, ¿no? Digamos, estos riders que hay ahora buscando locaciones para los dark store, para los dark kitchen, ¿no? Se está adaptando infraestructura, llamémosle antigua, para algo moderno. Pero eso requiere no solamente mayor esfuerzo, sino mayor inversión, ¿no? Y finalmente, el tema digamos, las vías de acceso entre un distrito y otro, entre las afueras de Lima y el centro de Lima, por mencionarlo así, es muy limitante para que los tiempos de atención se den de manera eficiente, ¿no? Ahora más que nunca se busca digamos, atender la demanda en minutos en ciertas zonas. Algunos jugadores de estos negocios de e-commerce están en búsqueda de locaciones y nosotros los agentes inmobiliarios tomamos los pedidos de esta demanda y lo que hacemos simplemente es virar un local, enviarle la información, tenemos este local de tal área en tal sitio, ¿no? Pero ahí no queda, ¿no? Ese trabajo, como decía hace un momento, ¿no? Tenemos que hacer todo el filtro debido si realmente la operación en el lugar de esta locación que tú identificas realmente calza con el jugador para que pueda entrar a trabajar ahí. Viene el tema de los permisos, licencias, el acceso, la facilidad de entrar y salir entre digamos, el transporte que viene y trae los productos, ¿no? Entonces las ciudades no están preparadas realmente, ¿no? Hay que hacer un trabajo ahí muy importante o identificar. Nosotros los agentes inmobiliarios no hacemos ese trabajo, pero sí podemos aportar en buscar e identificar y por lo menos orientar cuáles serían las locaciones más relevantes para que esta operación funcione, ¿no? Y obviamente adelantarnos en ver si realmente se va a obtener la licencia de vida, el tema de seguridad, el tema de INDECI, el tema del tráfico, la densidad poblacional, ¿no? El consumo mismo, ¿no? O sea, ahora antes
por ejemplo, para hacer un paralelo, ¿no? Antes nosotros medíamos el valor de metro cuadrado por Lima, por Trujillo, por Chiclayo, luego por distritos. Ahora es por cuadrantes, ¿no? En Ujú. cada distrito hay cuadrantes. Entonces, lo mismo sucede en el tema de última milla. O sea, hay una tensión de oferta de en 15 minutos te entrego. Entonces, ¿dónde debo estar colocado para poder lograr esa atención? Ahora, esa atención, esa oferta que yo tengo, ¿tiene la demanda en ese lugar? ¿El consumidor, el perfil del consumidor va a tomar esta oferta que yo tengo? Porque recordemos que dentro de cada distrito hay niveles socioeconómicos, uno, dos o tres niveles socioeconómicos que tienen un perfil de consumo distinto, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a Ujú. ofertar? A tal o cual locación, en tal o cual área, ¿no? Entonces, es un trabajo y un proceso que todavía viene muy lento, pero que de hecho algunos de nosotros tenemos que adelantarnos en el tiempo, prepararnos y poder dar la talla en la atención a esta demanda que ya viene con fuerza, ¿no? Claro, ahí entramos al otro tema, ¿no? O sea, justo un tema que quizás muchos no lo tratan, pero ya veíamos cómo de alguna manera estos rompimientos de stocks se comenzaban a dar en estos almacenes urbanos o también llamados dark store, porque es claro que dependen de los proveedores, que estos proveedores los abastezcan de productos, ¿no? Y como tú bien indicas, las ciudades no están hechas para ese tipo de logística. Entonces, ¿cómo creamos una infraestructura física que me permitan de alguna manera dos cosas fundamentales? Uno, que es el tema del medio ambiente, una responsabilidad con el medio ambiente. Y Además, número dos, el tema de cuidar, el tema de no colapsar la infraestructura vial urbana, porque claro, el crecimiento del e-commerce, aunque ha sido una explosión muy, pero muy marcada, la infraestructura vial urbana no ha variado y ya venía desde mucho tiempo atrás de un colapso. La pandemia nos hizo que esa infraestructura vial la veamos de alguna manera vacía, pero hoy día, por ejemplo, en la ciudad de Lima, tenemos dos sectores principales, que es el tema de educación, que no está aportando mayor tráfico a la infraestructura vial. O sea, hoy día los chicos están haciendo teleeducación a distancia para colegios y para universidades. Pero, ¿qué pasaría si todos regresamos a la vida normal? O a lo que podemos llamar una vida normal, que era lo que teníamos antes. Que eso, claro está, no va a suceder, pero de alguna manera van a regresar en tiempos parciales, quizás tal vez el tema universidad y el tema de colegio. Va a haber mitad que van a ir a colegio, mitad que no van a ir, igual para el tema de universidades, ¿no? Entonces, vamos a tener un mayor tráfico en la ciudad. ¿Cómo llegamos a cumplir esos tiempos tan apremiantes que tienen de 10 minutos, 15 minutos, si le cargamos mucho más tan cantidad de tráfico en las ciudades, ¿no? Y nos poníamos a pensar antes de este en vivo y decíamos, ¿cómo logramos de alguna manera crear una infraestructura física que nos permita consolidar los productos de los proveedores y que sea desde esa infraestructura física, que de alguna manera lo llamé yo un centro de consolidación de productos de proveedores o centro logístico de última milla, para que de ahí salgan los productos y en una sola entrega le lleguen todos estos productos a los dark store. O sea, no tenga que venir uno que le traiga la gaseosa, el otro que le traiga los tomates, el otro que le traiga el pollo congelado, sino que de estos centros logísticos de urbanos, ya centros logísticos urbanos, se le pueda despachar a toda esta red de dark store. Entonces, ¿cómo logramos de alguna manera que las empresas puedan entender que lograr una logística de última milla eficiente no solamente se trata de ofrecer un producto en el menor tiempo posible, sino adicionalmente tiene que ofrecer un producto de una manera eficiente? Un tema compartido quizás tal vez entre la marca y el consumidor, de lograr una compra eficiente y no simplemente apretar el clic de una computadora y pedir los productos en 10 minutos, cuando tú sabes muy bien que una compra para una casa es una compra planificada, no es una compra de emergencia. Entonces, vamos a meternos un poquito más en este tema y justo el tema que más conoces tú. Cuéntame un poco cómo es que adaptamos esto.
acá debe, o sea, se debe realizar un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, ¿no? Entre las grandes marcas que están en el mercado, entre el agente inmobiliario que poco a poco, o algunos con mayor énfasis, se vienen especializando, y también el gobierno local, ¿no? Hablamos de los distritos, ¿no? Identificar, o sea, yo suelo decir en algunos momentos, voy a trabajar al revés. Al revés significa es que regularmente todos captamos propiedades, colgamos nuestros anuncios y se alquila, se vende local, terreno en tal distrito, de tal tamaño, para tal cual uso. Perfecto, Ujú. ¿correcto? Y el interesado que se pone a buscar, lo puede ver en internet, pasa en su auto, ve el letrero y, dice, y llama, ¿no? Y dice, oye, ¿cuánto vale? Etcétera, etcétera. Eso es lo que siempre se hace y funciona, de hecho funciona. Sin embargo, para la velocidad del crecimiento del e-commerce, para la demanda que se está generando y para la atención que debemos tener hacia el mercado, porque hay que darnos cuenta que el consumidor también ha cambiado muchísimo, ¿no? El consumidor ahora, valga verdades, ya no es fiel a una marca, ¿no? El consumidor ahora busca qué producto va a comprar, de dónde viene, quién lo elabora, cómo lo elabora, va más allá de una simple marca, ¿no? Entonces, considerando eso, y del otro lado, el tema de los gobiernos locales, ¿no? Los municipios, y acá tenemos un problema muy grave en el tema del real estate en su desarrollo propio, ¿no? Los municipios tienen digamos, una actitud, llamémosle así, unilateral de los cambios de zonificación entre un tiempo a otro, ¿no? La Municipalidad Metropolitana de Lima define la altura, los parámetros en todos los distritos. Entonces tú te vas a un distrito y el distrito te dice, ok, acá el tema de uso, compatibilidad de uso, acá puedes usar esto, más esto no, esto no. Es curioso porque a veces tú quieres poner una oferta de un servicio de café y te dicen que no, pero sí te dan una panadería, ¿no? La panadería genera mucho más tráfico, ahí viene el tema digamos, del tema ambiental, el tema del monóxido, el tema del carbono, etcétera, ¿no? Entonces, un agente inmobiliario debiera prepararse, generar y relacionarse con el gobierno local, con las grandes marcas y con estos desarrolladores del e-commerce que llamémosle, entre comillas, intermediarios, ¿no? Y allí definir y establecer cuáles son las zonas dentro del distrito que deban funcionar considerando las vías de acceso y entrada para que haga esto lo que tú dices, ¿no? Tenemos un centro de distribución periurbano, que la mayoría están en Lurín, en Chilca. Tenemos los dark store en cada distrito. Entonces, definitivamente, cuando se hacen los pedidos para generar, digamos, proveer de los productos y llenar los SKU que deben atender, vienen 2, 3 camiones, como tú dices, ¿no? Entonces, se genera todo un tema, colapsa el tráfico, hay un desgaste físico, un desgaste de equipamiento, desgaste del recurso humano, ¿no? Hay una serie de factores que hace que no sea eficiente la operación. Entonces, aquí falta, por ejemplo, lo que tú bien dices, ¿no? Establecer e identificar donde se ponga un centro de logística urbano, donde se concentre todos los productos, viene del Lurín, por tomar en referencia de los grandes almacenes que existen, entra al distrito de Lincia, al distrito de Jesús María, entra a San Miguel, entra al centro de Lima, y de allí vienen la microdistribución, llamémoslo así, ¿no? Donde van a las dark store, que ahora es un concepto muy, muy definido, muy bien definido, y estos a su vez ya llegan al B2C, o sea, al cliente final, ¿no? Actualmente hay 3, 4 grandes marcas, una de ellas, por ejemplo, el licor, ya hace B2C, San Fernando hace B2C, ¿correcto? Pero todo viene de las afueras de Lima. ¿Cuánto se demora en atender este B2C? ¿No? Si son productos perecibles, tienen un tiempo de vigencia, digamos, para poder atender al B2C. Si no, hay una merma, ¿no? Y esta merma también termina impactando en el costo financiero de la marca, que muchas veces nosotros como agentes inmobiliarios no lo vemos, pero cuando tú indagas, te informas cómo opera, digamos, tu cliente, vas a saber cómo, digamos, establecer una relación y atender lo que requiere. Más que atender,
más que esperar el pedido, oye, necesito un terreno de 5, 3, 4 mil metros cuadrados en tal distrito, tú ya estás preparado y le dices, y vas hacia el cliente y le dices, oye, tú que haces este trabajo, tengo esta locación, este inmueble que tiene, está preparado justo para tu talla, ¿no? Claro. Entonces haces un trabajo al revés, no esperas el requerimiento, ofreces el producto porque sabes que eso es una necesidad latente de la marca que tú puedas mirar en el mercado, ¿no? Ahí nos vamos al tema de pregunta porque es algo que me encanta hacer, poder hacer que el público que nos está viendo pueda de alguna manera ser partícipe de este conversatorio. Y te va con la primera pregunta. ¿Cuáles crees tú que son las zonas de Lima que tienen mayor demanda para la logística de última milla y cuáles son las potenciales? Mira, antes de contestarte esa pregunta, por ejemplo, Orlando Villamonte dice, ¿no? Es importante que se analice también los nuevos hábitos de consumo, no solo de cada NSE, sino también de cada grupo etario o generación para generar data actualizada. De hecho, Orlando, la data es importantísima. En esta conversación estamos hablando, si hablamos genéricamente de la atención como real estate, estamos hablando de data, ¿no? Y eso es muy importante que ahora el agente inmobiliario esté al tanto de ello, ¿no? Y definitivamente cada generación, si hablamos de grupos etarios, tiene un consumo distinto a otro. Y yendo a lo que preguntas, José Antonio, en realidad los grandes jugadores se han concentrado en Lima moderna, ¿no? Todos atienden Lima moderna y tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay una capacidad económica de consumo, hay un perfil de consumo, digamos, de ticket mediano o alto, por lo tanto buscan rentabilidad, ¿no? Pero no solamente es Lima moderna, pues, o Lima top, ¿no? Los distritos, digamos, como Los Olivos, como Comac, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, tienen una capacidad económica tan igual como Lima moderna, pero tradicionalmente tenemos en nuestro chip de que no, Lima moderna tiene más plata que San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho. No es así, eso no es cierto. La Ahora, capacidad de compra es distinta. te interrumpo ahí porque vamos con la pregunta, ¿no? O sea, ¿y por qué crees tú que se ha dado eso? ¿Es que existe acaso en esas zonas mucho más data? ¿Es que acaso existe en esa zona o quizás tal vez se cree que porque es un nivel socioeconómico muy alto, el ticket promedio va a ser alto cuando creo que por esa parte sí estamos de acuerdo que no necesariamente sucede de esa manera, que puede haber un mayor consumo en un nivel socioeconómico un poco más bajo. Entonces, ¿por qué crees tú que eso sucedió? ¿Por qué cree que se centralizó en esas zonas? Y claro, no solamente el tema de Dark Store, porque se centralizó también el tema de Dark Kitchen. Y tú ves como en un distrito tiene casi a todas y en otros no tienes a ninguna. Sí, yo creo que en realidad es un tema, a ver, es un tema de idiosincrasia, un tema de cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? En estos distritos, Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, el Agustino, hay una densidad poblacional muy alta. Y creo que digamos, la pared o el muro que no hace que estos jugadores crucen hacia esas zonas o se instalen en esas zonas es por el tema de la informalidad, ¿no? De hecho, la informalidad genera una reacción y te genera duda de si entro o no entro a esta zona, si entro o no entro, no entro a esa zona, ¿no? Pero ese es un mito urbano, pues, ¿no? Porque en esta zona, si bien es cierto, creció como de alguna manera informal, el clima siempre creció de manera informal, o sea, por más allá que se hicieron el plan MED del 2020, el plan MED del 2050, o sea, el plan MED viene siendo plan MED, ¿no? ¿No? Pero sí hay una demanda, hay un consumo latente en toda la ciudad de Lima, no solamente Lima moderna o Lima top, ¿no? De hecho, hay más data en Lima moderna y Lima top por el tema de la formalidad. Pero hay un trabajo por realizar en los otros distritos, claro que sí, pero ¿cómo generas ese trabajo? ¿Cómo generas esa data? Entrando. Entras y empiezas a levantar información y empiezas a tener data y tu operación empieza a tener una dinámica mucho mejor porque ya empiezas a afinar cuál es tu nicho de mercado, ¿no? O sea, no entras a atender a todos, entras a un nicho de mercado.
Y a Ujú, propósito de un nicho de mercado, los dark kitchen, los dark stores, sobre todo, que son las operaciones que están creciendo para atender el ujú, e-commerce, deben crecer de manera circular, o sea, de manera, celular, ¿no? O ujú, sea, tengo un dark kitchen y atiendo un radio promedio de 2, 3 kilómetros, y 3 kilómetros es bastante, ¿no? Pero en ujú. esa concentración de área tienes un nicho de mercado de consumo muy bueno. Y Claro. finalmente, si o sea, debe ser escalable, es el término que se utiliza ahora Ujú. bastante, para que vayas cubriendo el mercado y generando mayor, digamos, tu operación va a crecer y finalmente el consumidor te va a identificar y va a seguirte, ¿no? Pero Claro, ahí es nuevamente donde va. son tres jugadores ahí: la Ujú. marca, el agente inmobiliario y el gobierno local, que tú puedes encontrar data en el gobierno local, pero hazte ese trabajo. Claro, ahí es donde entra mucho el tema, cómo establezco una estrategia que me permita proyectar este modelo de negocio en un futuro, ¿no? Porque es claro que muchas de las ciudades no han tenido un crecimiento ordenado, y al no tener un crecimiento ordenado, y mucho más en Latinoamérica, que existe mucho el tema de informalidad, es claro que esa información no se tiene, ¿no? Pero ¿cómo hacer entender a estas empresas de libre y última milla que lo más importante es lograr levantar esa información? Ya existe información quizás ya levantada de muchos de ellos en los distritos, como bien conversábamos en el tema de Lima Top, pero que hay en el resto de distritos donde hay que ser quizás tal vez, es claro que existe la información, pero ¿cómo la recopilo esa información? O sea, ¿cómo recopilo esa información para que esa información me ayude de alguna manera a poder ver el tipo de producto que voy a ofrecer, la frecuencia, o sea, la frecuencia de compra que existe en ese entorno, y ver si me es rentable o no? Como bien indicas, en estos distritos existe muchísimo mayor concentración poblacional, porque es claro que los espacios son mucho más pequeños a lo que es Lima Top, ¿no? No estamos hablando de departamento de 400 ni 500 metros cuadrados, ni estamos acá hablando de casa de 1000 metros cuadrados, sino estamos hablando de departamento de 60 metros cuadrados quizás, y casa de 150 metros cuadrados. Entonces, a menor sea ese espacio de vivienda, es claro que en un entorno determinado voy a tener más cantidad de vivienda y más cantidad de gente viviendo. Lo único que tengo que ver es cómo levanto la información para ver qué tipo de producto es el que voy a ofrecer, y no solamente yéndome a la parte logística, sino volviendo al tema de real estate, cuál va a ser el dimensionamiento de ese espacio que voy a requerir. Porque si no tengo la información, yo digo, ¿sabe qué, Daniel? Necesito 300 metros cuadrados. Pero quizás ese 300 metros cuadrados o sea mucho o sea poco. Si yo consigo esa información, me va a ayudar para ver la cantidad de espacio que necesito para cubrir un entorno determinado. Puede ser que en Lima Top necesite 300 metros cuadrados, pero quizás si me voy a los otros distritos, no necesito 300, sino 1000, porque la cantidad de concentración en el mismo radio de acción y con el mismo tiempo de acción es muchísimo mayor. Sí, de hecho, mira, en realidad información hay, pero no se hace el debido trabajo para tomar información. Las mismas empresas tienen información de sus consumidores, ahora más que antes, ¿no? Las mismas Uh -huh, empresas, los grandes proveedores, las grandes marcas, saben cuáles son los productos que tienen mayor rotación y cuáles no. uh -huh, Entonces, y de otro lado, ¿no? Si tú quieres mayor data de cada distrito, cuál es la densidad poblacional, la edad etaria y el PBI, el perfil de consumo, lo tienes en estudios que hace el INEI. No uh son -huh. muy precisos, pero por lo menos te da un punto de partida para que te establezcas digamos, una medición, ¿de acuerdo? Y de otro lado, ¿no? Cuando tú tomas esa información, vas y la contrastas de manera física, porque haces un Uh-huh. recorrido en la zona. Te vas al distrito X y haces un recorrido en un radio de 1 o 2 kilómetros y vas a ver, tú vas a ver qué tan, o sea, cuán fuerte es la densidad poblacional y el perfil de la gente. Yo alguna vez tuve una experiencia muy puntual que Uh-huh. para establecer, digamos, un negocio en un local comercial, fui y me paré durante casi 7 horas en la esquina para ver qué gente transitaba allí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de vehículos? ¿Qué, había transporte público, había transporte privado?
y las personas que transitaban, ¿no? Entonces, pude ver, me tomé el tiempo de mirar y tomar un indicador que me dio mucho valor para decirle al cliente, oye, ese no es el sitio, porque Claro, lo que tú vendes vale 20 y el perfil del consumidor acá está dispuesto a pagar 5. Entonces, claro. vas a tener que vender el triple, no solamente para pagar el local, sino para que además seas rentable, ¿no? Entonces, no es para ti, ¿no? Dos Pero sí me preguntas. sirvió, perdóname, adicionalmente me sirvió para colocar otro cliente que sí efectivamente era Claro. la zona, ¿no? Dos preguntas. Una y ¿crees que la labor de la persona de real estate es de alguna manera ayudar a la empresa para abastecer de esa información o crees que hay un área diferente que es la que debe levantar esa información? Y la segunda pregunta va más que nada al tema de por qué crees que estas empresas de delivery y última milla, sea cualquiera de las que ya existen hoy en el mercado, ¿por qué crees que han tomado esas ubicaciones en Lima Moderna? ¿Es quizás, acaso tal vez, porque en esas zonas existe más cantidad de comercio físico? Porque en muchas de las otras zonas que he podido observar, la cantidad de comercio físico no es la misma, porque acuérdate que tenemos un mercado en el cual el crecimiento del comercio físico moderno no ha sido muy significativo a diferencia de comercio tradicional. Y hablo, por ejemplo, de las tiendas por departamento, de la cadena de supermercados, etcétera, etcétera, y de lo que podemos ver los grandes emporios como Gamarra, como Pachitea, etcétera, donde quizás tal vez es un mercado mucho más tradicional o mercado de barrio como lo que veíamos. ¿Por qué crees tú que estas cadenas, estas empresas de delivery, se han ido a los segmentos top y no a los otros segmentos? ¿Es acaso esa una de las variables? Mira, sobre la primera pregunta, el tema de la información, si nosotros podemos hacer la labor de levantar esa información, de hecho se puede, ¿no? Pero no solo es poder, también es querer, ¿no? Y si tú haces esa labor, lo que vas a obtener es mucho valor en tu servicio, mucho valor en tu oferta, que te va a diferenciar entre otros agentes inmobiliarios. Entonces ahí quepa la iniciativa tuya de decir qué valor voy a entregar al cliente para identificarme y ser un referente en este nicho de mercado que atraiga a estos jugadores y trabajen con uno de manera constante, ¿no? Que al final te vuelve una gestión dinámica y los recursos van a entrar porque tu labor va a ser, o sea, vas a ser el especialista que te van a llamar, oye Daniel, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto porque yo sé que tú haces esto. Entonces, como ya tienes la data, como ya tienes la zona identificada, como ya tienes, digamos, los indicadores, tú puedes rápidamente decir, este local es, este no es, este sí es. ¿Ok? Entonces la atención va a ser mucho más eficiente y más efectiva de cara al cliente y de hecho tu resultado va a crecer. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué los jugadores que mencionas han ido en Lima Moderna? Regularmente en todos los mercados del mundo, cuando nace una oferta de servicio, te vas a una zona consolidada. ¿Para qué? Para posicionar tu marca. Y obviamente apalancar y digamos, nivelar tu punto de equilibrio de inversión que tienes para operar un determinado servicio y después empezar a tener la rentabilidad. Una vez que te posicionas ahí, levantas la cabeza o levantan la cabeza y empiezan a ver otros mercados, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Mirar otros mercados requiere más inversión, requiere más recursos humanos, requiere más información, entonces hay que atreverse a hacer eso e ingresar a otros mercados. Ahora ya se hace, porque los empresarios de ahora son bastante atrevidos, llamémosle así, y obviamente lo hacen porque ya tienen una data base que les va a permitir a corto o mediano plazo llegar a su punto de equilibrio y luego a largo plazo tener la rentabilidad buscada, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante, José Antonio. Nosotros en el Perú realmente somos muy cortoplacistas, ¿no? Yo invierto hoy día y quiero ganar mañana, ¿no? Y eso realmente eso limita el crecimiento y el desarrollo no solamente de las inversiones, sino de los propios negocios. Solo las grandes marcas en este país tienen proyecciones a 10, 15, 20, 30 años. En otras latitudes, suelo estar leyendo cómo funciona el mercado en otras latitudes,
todos piensan en no menos de 20 años. O sea, ya nadie Claro. piensa, voy a invertir en 5, en 3 años. No, ya piensan en 20 años, en 20 y en 50 años, ¿no? Ujú. Entonces, esa mentalidad empresarial que poco a poco está posicionándose en nuestro mercado, de hecho, sería mucho mejor que vaya a mayor velocidad, ¿no? Claro. Porque ahí, por ejemplo, ya entramos al tema de la infraestructura física vial, de tu inversión. Yo tengo un Ujú. terreno y lo quiero alquilar, ¿no? Lo alquilo como terreno, Ujú. así, plancha total, pero Ujú. quiero que me paguen 10 cuando te van a pagar 3, ¿no? Pero Claro. si tú miras a largo plazo y Ujú. ese lote, ese terreno que lo tienes simplemente cercado con arbustos, qué sé yo, Ujú. inviertes un dinero, Ujú. preparas una infraestructura física adecuada para un determinado nicho de mercado mirando a largo plazo, de hecho le Ujú. vas a generar valor y vas a tener una rentabilidad y un flujo constante en 10, 15, 20 años, ¿no? ¿No? Claro. Así funciona el Jockey Plaza, con Ujú. contratos de 20, 30 años, derecho de superficie, y olvídate, mira cómo creció el Megaplaza, etcétera, etcétera. Ahora, me voy al tema, ¿qué crees tú que debería de cambiar en la labor, centrándome nuevamente en el tema de real estate, que es lo que nos convoca hoy? ¿Qué es lo que crees tú que debería de cambiar hoy en los asesores inmobiliarios o estas personas, estos corredores inmobiliarios, para que genere una mayor demanda de estas empresas, de esos espacios donde actualmente no están? Yo creo que es un tema de pedagogía, o sea, es un tema de o sea, el agente inmobiliario, sobre todo los comerciales, hay muy pocos agentes comerciales realmente dedicados a un nicho específico, ¿no? Somos muy generales, ¿no? Ujú. Terrenos, locales, oficinas, somos muy generales, ¿no? Y tomo lo que viene y entrego lo que puedo, ¿no? Ujú. Entonces, eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, debemos mirar a buscar lo que quiere el mercado para Ujú. entregar lo que pide. Ok. ¿Y cómo haces eso? Conociendo cómo funciona cada sector. Si tú empiezas a analizar cada sector, cómo funciona, sector industrial, sector comercial, que hay subsectores en cada uno de ellos. Claro. El sector comercial es oficinas, locales, retail, etc. El sector Ujú. industrial tienes también un número bastante interesante de subsectores, ¿no? Entonces, es un tema de estudio constante, un estudio de mercado, estudio de marcas, estudio de consumo, estudio de la capacidad de compra que tiene el cliente, y te va a Ujú. permitir a ti, más que esperar que te pida, acercar la oferta. Oye, José Antonio, tú que te dedicas a esto, tú que eres un Ujú. corredor, y tú corres, eres un Ironman, no te voy a vender, no te voy a entregar una zapatilla para que vayas a caminar, te voy a entregar una Claro. zapatilla performance para ese uso. ¿Correcto? Por Ujú. hacer una analogía de alguna manera, ¿no? Entonces, es un trabajo proactivo y no reactivo. Hasta ahora es reactivo. Hay que ser Ujú. proactivos en ese sentido para entregar el producto inmobiliario de la talla del nicho de mercado que está en crecimiento. Algo muy importante, ¿no? La pandemia desnudó crecimientos y depreciaciones de sectores. Unos se potenciaron y otros cayeron. Y sin ir muy lejos, Ujú. el tema político también ha empujado a algunos hacia arriba y a otros hacia abajo. Entonces, tú como agente inmobiliario, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mirar a los que están golpeados? No, vas a los que están potenciados. Claro. Y analizas al que está potenciado y dices, a esta industria necesita esto. Miras lo que tienes en tu stock de inmuebles y dices, este para este y este para este, ¿no? Claro, claro, y ahí entra una parte sumamente importante, ¿no? Un tema de mayor especialización y tratar de centrarse en un solo sector, ¿no? Porque si no, al final terminas de que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, al final tienes un montón de propiedades, pero no estás centrado en algún sector determinado de tal manera que puedas ofrecer un valor agregado a esa propiedad que tienes, ¿no? O sea, es decir, como bien indicas, tuve que pararme en una esquina para ver exactamente si es eso lo que el cliente quería o no quería y si se acomodaba, se adaptaba a su modelo de negocio. Porque forzar una infraestructura física para un modelo de negocio no es la ecuación indicada. Hay que buscar la Totalmente. infraestructura física para ese modelo de negocio. Entonces, quizás tal vez un mayor tema de colaboración
un mayor tema de compartir la data del asesor inmobiliario, decir qué data tienes tú, qué data tengo yo, te comparto una data y al final ya no tenemos data separadas, sino tenemos un poco más de data, tanto tú como yo, y ya dependerá de tu creatividad, de tu preparación, etcétera, de poder ofrecer un producto mucho más pintado para ese modelo de negocio, ¿no? Entonces ahí entra mucho ese tema, como conversábamos en muchas ocasiones, de la labor que debe tener este asesor inmobiliario. Y este asesor inmobiliario que, claro, muchas veces el escenario lo hace que se vaya quizás por diferentes sectores, pero creo yo que si se centran en una especialización y esa especialización están en un estado de estudio, de capacitación constante, creo que pueden ofrecer un mejor producto al mercado. Y ahí vamos con el siguiente tema, antes de terminar este conversatorio. ¿Cómo crees tú que podríamos generar una mayor demanda de estos espacios urbanos, tomando en cuenta que hoy día, según los estudios de muchas firmas de real estate, nos dan indicadores que ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Santiago, etcétera, ya el porcentaje de desocupación de esta infraestructura física ya está en cero? Entonces, ¿cómo generamos una demanda? Porque acordémonos que nosotros en Lima, y tú, especialista en este tema de real estate, tenemos una desocupación de espacios urbanos para la logística última milla bastante grande. No así se produce en el tema de los centros, de los grandes centros logísticos que están a las afueras de la ciudad, ¿no? Como yo creo, de alguna manera, que a ese es el escenario que nos vamos, porque no estamos muy lejos de que eso se produzca si ya se produjo en Buenos Aires, en Bogotá y en Santiago, ¿no? ¿Qué es lo que crees tú que debería de hacerse y qué es lo que crees tú que debería hacer este asesor inmobiliario para alguna manera poder entregarle al cliente, a estas empresas de delivery, un producto un poco más pulido? No solamente decirle, oye, tengo un local, sino tengo un local con estas características. Este es el entorno, esta es la demanda, esta es la frecuencia, este es el ticket promedio, etcétera. Mira, de hecho el punto de partida es la información, ¿no? ¿Qué tan informado estás con respecto a la demanda de estos tipos de estas locaciones que buscan las empresas? Pero no solamente es eso, ¿no? Sino, aquí sucede algo muy particular. Actualmente, coyunturalmente, hay muchos terrenos o muchos locales que se están vendiendo. Ya hay más venta que alquiler, ¿no? ¿Y por qué? Por un tema psicológico respecto a la coyuntura, ¿no? Sin embargo, la oferta de venta, el valor que se pide es muy alto con respecto a lo que está dispuesto a pagar la demanda, ¿no? Uh-huh. Porque si hacemos un paralelo, por ejemplo, Daniel, necesito un local para un dark store en tal distrito, ¿ok? Uh-huh. El ticket de pago que tiene presupuestado el cliente está por los 5 o 6 dólares metro cuadrado, 10, 15, va a depender de qué tipo. Pero vayamos a hacer un número, ¿no? Ya, 10 dólares, ¿no? Entonces, cuando tú haces la valorización del inmueble que se vende, Uh-huh. sale 500,000, 450,000 dólares, qué sé yo, ¿no? Versus el alquiler que va a pagar el cliente, Uh-huh. resulta ser muy alto, ¿no? Demasiado alto. Entonces, yo no quiero alquilar, yo quiero vender, ¿no? Pero hay que alquilarlo para después venderlo, porque actualmente en el mercado hay mucho interés de fondos de inversión para comprar infraestructura física y alquilárselo a estos jugadores, porque son clientes Uh-huh. muy buenos, muy calificados. Uh-huh. Pero el fondo de inversión no está dispuesto a pagar, pues, un precio tan alto que no le dé un cap sobre la inversión que ellos buscan, ¿no? Estamos Uh-huh. hablando de un cap sobre 9.5, 10.5 sobre el valor de venta. Entonces, cuando tú evalúas un inmueble, resulta que te da un cap de 3.5, 5 puntos máximo, ¿no? Entonces, Uh-huh. el fondo de inversiones no entra, porque el fondo de Uh-huh. inversiones levanta dinero para pagar a sus partícipes una rentabilidad. Entonces tiene que cubrir Uh-huh. eso y además generar su propia operación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero eso no lo entiende el cliente, ¿no? Y no es que no lo entienda, sino que el agente inmobiliario que no está preparado no le dice exactamente cómo funciona el mercado.
Claro. Cuando tú sabes cómo funciona el mercado y le explicas, el mercado funciona así, se va a absorber así. Entonces Ujú, tienen meses y años tratando de vender un terreno en un valor que, que el mercado no está dispuesto a pagar. ujú, ¿No? Y ahí también viene la otra parte. Ya, ok, quieres vender a 500. ¿Qué vas a hacer con 500? No, me quiero ir a ujú, la luna, me quiero dar la vuelta al mundo, me quiero comprar 10 carros, me quiero comprar 10 ujú, departamentos. Bueno, no te alcanza para irte a la luna, pues. ujú, ¿No? Entonces hay que ser firmes, directos, de cuál es el escenario real del mercado para que tú capitalices tu patrimonio si lo quieres capitalizar. ujú. ¿No? Ahí hablamos ya términos financieros, o sea, quieres capitalizar tu patrimonio ahora, mañana, pasado. Claro. Hay clientes potenciales para comprar ahora y capitalizas ahora esos 500, ¿no? Y Ujú, el fondo de inversión capitaliza su inversión y el e-commerce o el negocio también capitaliza su inversión. Entonces la cadena de valor empieza a funcionar, ¿no? Finalmente claro. terminamos en un trabajo de gestión, ¿no? Ujú, Ya no eres un intermediario inmobiliario, porque ujú, normalmente el agente inmobiliario es un intermediario total. Entre el ujú, que vende, el que alquila, el que compra ujú, y el que coloca el inmueble, ¿no? Pero ya en el ujú. tema comercial te vuelves ya digamos, eres el gestor, tienes que hacer gestión entre el propietario, el inquilino y el Y el inversionista. fondo. Ujú, Entonces, claro, es un claro. trabajo de estudio constante y de conocer el mercado. Y todo parte por conocer a tu cliente. ¿Por qué quieres vender? ¿Por qué quieres alquilar? ¿Por qué quieres comprar? ¿Y para qué? Imagínate, claro, imagínate, Daniel, cuando pensamos que íbamos a tocar este tema, dijimos, ¿sabes qué? Ponemos un par de puntos, un par de guiones y establecemos cómo vamos a llevar la conversación. Y resulta que esta conversación, pues definitivamente creo que hay muchos temas. Y yo quiero de alguna manera, primero agradecerle a todas las personas que se han conectado el día de hoy y a las que no se conectaron en vivo y que definitivamente lo más probable que lo vayan a ver entre hoy, mañana o pasado, que nos dejen las preguntas en el comentario, porque sí te quiero comprometer a que de alguna manera estas personas que nos han dedicado el tiempo, no solamente para escuchar este en vivo, sino para verlo posteriormente, que podamos absorber todo este tema de preguntas, ¿no? Quiero agradecerte infinitamente, Daniel, la deferencia que has tenido para poder compartir este en vivo conmigo y poder de alguna manera haber ayudado a quizás tal vez responder algunas preguntas de que tiene el público. Además de poder mostrar las grandes oportunidades que tiene el mercado peruano para esta compañía que están entrando de Delivery Última Milla, la importancia del asesor inmobiliario que debe ser quien debe acompañar a estas empresas con información, ser honesto y decirle no solamente por el tema de colocar un local para recibir una comisión, porque es claro que como tú bien nombrabas, no es un tema de corto plazo, es un tema de establecer relaciones de largo plazo con estas empresas y que tengan en cuenta de que ese asesor inmobiliario me va a ayudar no solamente para esta propiedad, sino me va a ayudar en el futuro. Adicionalmente, puedo yo referirlo con otras empresas más. Entonces, creo yo que es un cambio de mindset, un cambio de mentalidad del asesor inmobiliario que hoy día debe estar centrado en fortalecer esas relaciones con las empresas. Es decir, quizás hoy no lo coloque, pero si hago un buen trabajo, invierto tiempo y en muchos países no solamente se invierte tiempo, sino se invierte dinero el asesor inmobiliario para poder colocar una propiedad. Y claro que eso es lo que hoy lo que hoy espera de alguna manera este nuevo mercado, ¿no? Pues nada, Daniel, agradecerte infinitamente que te dejo para el cierre con tus últimas palabras y de pedirnos de este gran público que nos ha seguido el día de hoy. No, gracias a ti, José Antonio. La verdad que muy contento y me gusta tratar estos temas porque al final la idea es entregar valor de lo poco, mucho que uno sabe y uno conoce. Y a veces es importante conocer todo, pero dedicarte a algo, ¿no? En Uh un -huh, nicho de mercado. Es como, o sea, el agente inmobiliario el ser agente inmobiliario es una profesión, ¿no? Es una profesión totalmente como cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras y estudias medicina, en lo largo de tu carrera te vas a especializar, eres cardiólogo, eres internista, o sea, buscas una especialización.
pero sabes del cuerpo humano, sabes cómo funciona, sabes dónde puede dolerle o no, puede pasar tal o cual cosa, pero te dedicas a una especialización. Y el agente inmobiliario también es eso, ¿no? Entonces eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos buscar. Yo muy contento de esta invitación y me gustaría más adelante siempre tener esta conversación contigo. Yo te sigo mucho en todos tus enlaces que tienes. He aprendido mucho de ti definitivamente en todo el tema logístico, de e-commerce, como de muchos que veo en esta plataforma, ¿no? Hay muchos profesionales que comparten información y que realmente nutre a cada uno de nosotros para poder cada día ser mejor y entregar valor en tu trabajo, valor en lo que tú haces y finalmente valora a la familia, ¿no? Claro. Nada, muchísimas gracias a todos los que nos han visto, los que vayan a ver en la grabación, también les agradezco. Y de hecho voy a responderles algunas consultas que están ahí dentro del chat y los comentarios. Le agradezco a Oscar, a Ana María, a Orlando, ¿no? Y de hecho a ti, José Antonio. Muchísimas gracias, real. Gracias, Daniel. Me has hecho el domingo. Gracias, Daniel. Te mando un fuertísimo abrazo. No se vayas, acompáñame para el cierre. Y pues nada, que tengan un excelente domingo. Espero que esta información que les he podido compartir el día de hoy sea de gran utilidad y haya tenido mucho contenido de valor. Nada, mil gracias.